Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Vamos a comenzar con nuestra reunión de compañerismo este día miércoles. Continuamos con el estudio del curso Moviendo Montañas. Esta semana vamos a compartir lo que nuestro amado nos ha mostrado, nos ha enseñado en nuestro corazón sobre el capítulo 10, Montañas que escalar. Soy Perla Isaías desde Ecuador. Las voy a acompañar este día. Eh, Recordándoles que cada uno tiene un tiempo para participar, para compartir lo que el Señor le ha mostrado, ya sea en base a la lección que estamos estudiando o cualquier otra cosa que el Señor haya mostrado en su corazón, ¿no? También recordarles que al participar pueden compartir su nuevo nombre y el país de donde nos están acompañando, nos están acompañando. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, soy Perla Isaías de Ecuador y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me mostró mientras estudiaba esta lección. Eh, Quiero alabarlo mucho y agradecerle porque con esta lección Él me muestra que escucha, que escucha lo que hay en mi corazón. Eh, lo primero que recordé mientras estudiaba la lección, mientras la leía, era que he tenido muchas bendiciones que han sido de manera, podemos decirla, rápida, ¿no? Donde el Señor se ha movido maravillosamente en favor de lo que mi corazón le ha pedido. Pero asimismo me identifico sobremanera, ¿no? Con ser también de esas personas que en muchas áreas de mi vida el Señor me ha hecho escalar en la montaña, ¿no? No solamente empujarla. Tengo muchos testimonios de cómo el Señor me ha ayudado simplemente a que la montaña desapareciera en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en ámbitos de mi salud. Pasé por un momento de procesos de ansiedad y mis ataques de ansiedad, me acuerdo que en esos momentos yo, mientras me daban esos ataques, lloraba, yo clamaba, yo sentía como sobrenaturalmente iba llegando su paz, mi corazón iba cambiando, mi sistema nervioso iba encontrando descanso. También en ámbito familiar, como en algún momento mi papito se me enfermó muy delicadamente de COVID. Lo vimos muy mal, fue durante la época del COVID. Y a punta de clamor, el Señor abrió los cielos y nos regaló una bendición preciosa, ¿no? De ser el sanado casi sobrenaturalmente, que le hablábamos mucho. Pero asimismo, tengo muchas áreas de mi vida donde el Señor me ha llevado a escalar, a trabajarla, a caminarla, a trabajar mucho en mí. Y, y mientras hablaba con el Señor, yo decía, me siento tan identificada en estos momentos de mi vida porque hay muchas áreas que estoy escalando a la par en mi vida y que el Señor estaba ahí acompañándome. Pero me tocó mucho el corazón el versículo con el que empieza el capítulo, que es de Cantares 2:8, que dice, una voz, mi amado, miren, él viene, saltando por los montes, brincando por los collados, no. Hace una referencia que lo vamos a encontrar ahí. Ahí está. Y me encanta que diga saltando y brincando, ¿no? De una manera muy eh, quizás no muy despreocupada al sentimiento o al sentir que nosotros tenemos mientras recorremos lo que normalmente pensamos. Y mientras buscaba el significado, le decía, mamá, muéstrame el significado. Y collado significa un camino preparado para atravesar esa montaña. Entonces, como que me cerró toda la idea. Y en efecto, él ya tiene un camino preparado. Cuando nos pide escalar una montaña, él ya lo tiene listo. O sea, ya lo tiene determinado. Y creo que muchas de las que estamos aquí ya tenemos un tiempo conociendo al Señor. Seguimos conociendo al Señor en humildad porque no somos perfectas. Podemos caer a veces continuamente,
pero sabemos que en medio de nuestras pruebas más duras, y puedo hablar por testimonio, es donde lo he conocido, es donde he podido experimentar no solo su poder, sino su amor, su consuelo sobrenatural, y realmente conocer la personalidad de mi amado, quién es él para mí, y fomentar una relación íntima, personal, intransferible, que de otra manera no hubiera podido hacer, no hubiera sido una manera correcta de hacerla. Y, y abrazo mucho, mucho esta lección en los momentos personales. Mi testimonio en estos momentos es un testimonio más que nada de fe, un testimonio basado en esta lección, un testimonio de decirle gracias, Señor, porque las palabras que dice en la lección de hoy son palabras que me están alimentando el día de hoy, son palabras que me están alimentando en este momento, porque creo que todas podemos decirle, hemos pasado por el momento de decirle, Señor, ¿por qué a mí? Y he pasado por eso, ¿por qué a mí? Si a la otra persona le solucionaste su problema de salud. No, a mí en lo personal me tocó también un proceso de salud personal en el que tuve que trabajar con el Señor. Al final el Señor, sí, atravesamos la montaña. Esa montaña quedó atrás, pero la atravesamos. No la pude botar directamente como quizás muchos quisieran. Pero en ese punto quiero alabarlo porque este, hay muchas montañas en que yo todavía le decía, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tanto tiempo? Señor, ¿por qué me permites ver tanto sufrimiento? Señor, ¿por qué me permites pasar por tanto sufrimiento? Y en cada una de esas preguntas, en muchas ocasiones he encontrado muchas respuestas que ha sido necesario que mi corazón sea golpeado, sea cincelado, para que su palabra entre. Y no solamente me ha beneficiado a mí, ha beneficiado y podido ver que ha beneficiado a mi familia, ha beneficiado a personas que han visto mi proceso personal y hoy por hoy conocen de una mejor manera al Señor, contrastando con una forma diferente que hubiera sido si no hubiera pasado yo por esa prueba, o si no estuviera pasando yo por esa prueba, o como familia no estuviéramos pasando por una prueba difícil. Pero ese aliento que el Señor me dejó hoy con esa palabra y con el ejemplo de Michelle con su hijo, ¿no? Que quizás vieron todas banderas rojas, se asustaron, temieron, oraron, ¿no? Es lo que muchas veces nosotros también hacemos en nuestros procesos. Cuando vemos el peligro o vemos la posibilidad, vemos la probabilidad de lo que podría pasar y oramos y de repente el Señor permitió que pasara, permitió que sucediera. Y bueno, en el caso de Michelle, vimos que su hijo al final eh, pasó por muchas cosas, pero al final el Señor le dio lo que había prometido, ¿no? Le permitió trabajar de una manera diferente. Es lo que a mí en lo personal me queda en el corazón como para decirle, Señor, efectivamente, o sea, tú tienes un propósito, tú tienes un objetivo que es mucho más elevado de lo que nosotros pensamos o creemos lo que es lo mejor para nosotros y para nuestras vidas y para nuestros hijos, ¿no? Entonces me quedo con eso, me quedo abrazando eso porque ha sido una respuesta muy bonita. Incluso quiero decirles que le agradecí tanto después de leer esta lección porque me dio un, una razón más para perdonar cualquier cosa por la que esté pasando en manos de otra persona, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, una separación, una palabra que nos faltó, una palabra que nos ofendió. El Señor tiene el poder suficiente para obrar para bien sobre esa situación. Y me lo mostró de una manera tan hermosa que habló a mi corazón. Y por eso les digo, la guardo como un tesoro para decir, es una manera más para perdonar, es una manera más para limpiar mi corazón. Entonces, eso es lo que quería compartirles. De ellas, de lo que el Señor me habló, de lo que el Señor me estuvo instruyendo mientras estudiaba esta lección. Entonces, ahora le quiero dar el paso a Celeste. Celeste, bienvenida. Buenos días, queridas novias. Aquí estoy. Soy Celeste de Venezuela y gracias, gracias Perla por todas tus palabras. De verdad que
Le agradezco mucho, mi amado, permitirme estar aquí, escucharlas, compartir con ustedes. Necesitaba urgentemente escuchar palabras alentadoras, animadoras, como las que compartimos todas aquí. Sí, esta palabra, este capítulo, de verdad que yo sé que va a impactar a muchas aquí porque 5 minutos no va a alcanzar para uno poder compartir cómo esta palabra nos cambia, nos toca, nos transforma. Me hizo acordar a esta hermana que también está pasando por un proceso, a esta novia que está pasando por un proceso con su hijo, que yo lo estoy pasando y es como que queriéndolos soltar, agarrar, pero siento que cuando lo agarro fuerte me lastima las manos y me obliga a soltarlo. Y este capítulo hoy me llegó, el de Michelle, cuando comparte el tema sobre su hijo, me llegó porque me sigue pasando y el Señor responde. Respondió tempranito, respondió casi de inmediato, nada más clamé, lo busqué y ella compartió el versículo donde dice que a veces interponernos en el camino del pecado puede dañar todo, ¿no? Y casualmente mi hija está interponiéndose en el camino de mi hijo. Fue tan clarito lo que yo vi, me identifiqué tanto, yo dije, Señor, mi hija me está diciendo, mami, tú tienes que hacer esto con él y esto, y ella está sintiendo, y ya yo iba para eso, ya yo iba para eso, me iba a interponer en el camino de mi hijo, y cuando ella dice, no, no es bueno, yo dije, es verdad, no es bueno, no es bueno, Señor. Y cuando ella habla de la fe y cuando ella viene y dice, ¿sabías que si tú tenías fe, el Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas? Cuando habló de Romanos 8:28, de que todas las cosas suceden para bien, yo dije, Señor, yo voy a soltar esto, pero yo voy a seguir clamando por esa esposa para mi hijo, porque entró en una edad donde el pecado lo acecha, donde pueden pasar cosas. Estos 17 años de mi hijo me tienen con los pelos parados, para decirlo así, aterrada, no quiero que pasen cosas, pero como siempre, continuando en la lectura, yo decía, Señor, ¿por qué mis montañas no se quitan? Y entendí que no son para quitarlas, sino que tengo que escalarlas. Y dije, Señor, tú todo me lo pones difícil. Tú todo me lo pones siempre que yo tengo que pasar por ahí. Yo, Señor, este horno cada vez me lo enciendes más y más. Pero si esto es para quedar como el oro refinado, Señor, yo voy a mantener esa fe, yo quiero continuar. Sé valiente, me lo volvió a decir, y yo, Señor, yo me voy a revestir con tu armadura que está en Efesios, porque no me puedo rendir. Cuando yo comencé en este viaje de restauración, yo de yo, a pesar de que varias veces caí y caí en pecado, siempre recordaba en que todo lo que yo hacía iba a afectar en mi futura generación y eso me atormentaba. Y ella habla de eso aquí también. Y yo dije, Señor, yo estoy dejando todo, quizás ya no para mí, porque ya no sé si yo vaya a ver los frutos, pero sí los quiero ver en mis hijos. Todo esto, Señor, para, aparte de honrar al Señor, con mi obediencia, que los frutos los reciban mis hijos. Y ella lo dijo ahí, lo compartió y decía, Señor, esta soy yo, ya va, porque cuando que escribieron este testimonio, esta alabanza, que no me di cuenta. Y yo dije, Señor, me identifico mucho con esta palabra, gracias, alabo a mi Señor, lo alabo, le doy toda la gloria, toda la honra por responder esta oración tan tempranito que yo hice. Me sentía acorralada y él vio que yo me sentía así, ella lo dice, o sea, él ve todo, él sabe todo lo que hace, él está viendo mis lágrimas, incluso aquellas que ya están a punto de desbordarse, y las dejé ahí en el piso mientras oraba
Apenas me levanté, mi hija comenzó a atacarme y yo, Señor, ya no sé dónde más buscarte, cómo te busco, si yo leo y leo y busco más intimidad. Y dije, no he estudiado y hoy es miércoles, ¿cómo va a ser? El tiempo se me pasa volando. Y empecé tempranito a estudiar y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque sabes que siempre te voy a buscar, porque ese anhelo lo pusiste en mi corazón y aquí está todo. De verdad, esto quería compartirlo porque me está pasando con mi hijo, pero no dejemos de orar. Leí de Anastasia un comentario, oremos las unas por las otras. Todas nuestras dificultades, llevémoslas en oración al Señor y no olvidemos orar por todas nosotras, por Perla, Anastasia, Jael, Esperanza, Lina, Kathleen, Señor. Yo pongo en tus manos a todas estas mujeres que estamos aquí, Señor, y traemos a ti todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones. Y sabemos desde ya, Señor, que tú respondes, yo lo digo, lo confieso con mi boca. Él responde nuestras oraciones. A mí, mis queridas novias, princesas, las motivo a que continúen y no desmayemos orando y siempre recordándonos unas a las otras que sea Él ayudándonos en todo, como lo dice su palabra. Hay tantas cosas bellas y hermosas, tantas palabras que yo consigo a diario en salmos y proverbios que yo no podría dejar de leerlo y cuando no lo leo yo me siento con fatiga, con desmayo, debilidad, con hambre. Yo, Señor, claro, es porque yo no he leído hoy tu palabra y ahí voy y busco y consigo. Así que yo las motivo a que busquen, que sí vamos a conseguir siempre ese refrigerio que Él tiene para nosotras. Esto era lo que les quería decir. Gracias, Perla. Gracias. Perla. Gracias, gracias, querida Celeste, por compartir, por abrir tu corazón, por mostrarnos ese testimonio y ese aliento tan bonito también que nos dejas con tus palabras, por cómo el Señor te ha mostrado también en tu proceso, en tu camino. eh, y también me muestra cómo el Señor ya tiene ahí, ¿no? La respuesta. Basta buscar muchas veces, como decías, basta buscar, pero ya te tenía preparada tu respuesta, la que tu corazón necesitaba en ese momento y, y me uno a ti en oración por tu hijo, por tus hijos. Eh, Mientras leía la lección, confirmé muchas de las cosas que en oración le hablaba a mi amado sobre mi hija. Yo también soy mamá. Y aunque ella está pequeña todavía, sí me he visto o me he estado preparando para poder hablar con ella de estas cosas, ¿no? De, de entender de que todos tenemos un pasado espiritual heredado y que al momento de escoger pareja es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de tener en cuenta eso. Esto es algo que a mí me hubiera encantado saber antes de todo esto. Pero bueno, como bien nos ha compartido el Señor, todo ha obrado para bien. Gloria al Señor por esto. Pero sí es algo que nosotros como mamás debemos inculcarle a nuestros hijos. El Señor me dará a mí el tiempo perfecto para hablarlo con ella, pero me encanta que Él me muestre estas verdades para irlas meditando en mi corazón y cuando sea el tiempo correcto, Él me permita hablarlas e instruirlas de la manera exacta, ¿no? Entonces, gracias, Celeste, por compartirnos, gracias por animarnos a seguirnos animando mutuamente en oración y en palabra de ánimo. Gracias, Bella, por compartir. Dulce, bienvenida. ¿Nos puedes compartir lo que el Señor te ha mostrado con esta lección? Dulce, querida, ¿será que nos puedes compartir? Parece que no. En ese caso vamos a pedirle a Kathleen. Bienvenida, Kathleen. ¿Nos puedes compartir, Bella? Ay, a ver si me sale mi voz. Claro que sí, buenos días. Buenos días a todas. Eh, Fue una lección hermosísima, nunca la había leído. El día que la compartieron el lunes, la abrí en ese momento y me puse a leerla y realmente pude ver hacia atrás todas las obras maravillosas que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida y pude empezar como a separar como algo como lo que tú hiciste, Perlita, de
estas montañas me tocó escalar, estas montañas me tocó echar al fondo del mar. Y los testimonios o el pequeño testimonio que yo les quiero compartir, pues es un ejemplo de cada uno, ¿verdad? De lo que el Señor trajo a mi memoria. Y recordé la montaña que me pidió escalar cuando la restauración de mi matrimonio o del matrimonio se vio comprometida, ¿verdad? Y volvimos a pasar por este segundo proceso. Y recuerdo que una palabra que él me repetía cada vez que yo le preguntaba me llevaba a ese lugar donde Jesús oraba en el Getsemaní y decía, Señor, Padre, si tú puedes apartar de mí esta copa, apártala, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Y en medio del dolor y la negación que yo no quería, se me repetía constantemente y entendí que ahora lo puedo ver en retrospectiva. Esta fue la montaña que él me dijo, la vas a escalar. Hay algo, hay una bendición, ha habido una gran bendición en escalar esto. Y lo puedo ver en retrospectiva y decir gracias, gracias porque en el momento no lo quise, porque en el momento caí de rodillas llorando y destrozada, diciéndote y abriéndote el corazón, no lo quiero, pero él me dijo, va a pasar, ¿verdad? Y es algo que trajo mucha bendición. Entonces, ese es el primer testimonio que les quiero decir. También está el tema de mi salud y muchos más que me trajo a la memoria. Pero le quiero dar espacio a las demás. Y el que me dijo, o bueno, el que me trajo a la memoria que quiero compartirles, es el de la montaña que arrojó al fondo del mar. En algún testimonio yo les compartí acerca de los trámites de divorcio. En ese momento yo había parado de orar, entonces yo decía, Señor, yo estoy rendida a tu voluntad. Los testimonios, los devocionales me llevaban o me guiaban a orar. Entonces, pues no entendía muy bien, entré en un ayuno de 3 días, recuerdo, y ahí buscando dirección. Y ahí el Señor me guió a unas escrituras donde decía, tu parte es orar y el Señor va a decidir si esto se detiene o no se detiene. Tú simplemente confía en Él, ábrele tu corazón, externale lo que quieres y si el Señor así lo quiere, se logra. Yo nunca compartí este testimonio de alabanza posterior, pero el trámite de divorcio se detuvo milagrosamente, no se ha vuelto a tocar, hace más de un año de eso. La relación es muy, demasiado buena a partir de eso. Y pues esos son los dos testimonios que yo quiero mencionar. Son donde el Señor me hizo recordar esas montañas que he escalado y sé que vendrán muchas más. Y aquellas montañas que me ha dicho, ora hora y esa montaña se va a echar al fondo del mar. Muchos más temas que quisiera tocar conforme a los hijos, pero vamos a darle espacio a las demás. Muchas gracias, preciosas. Gracias, Catherine, por compartirnos esas bendiciones que el Señor te ha mostrado en tu vida, sean montañas tiradas al mar o sean montañas atravesadas, son de bendición, son una bendición maravillosa y creo que en este mundo cristiano, si lo podemos decir así, lo que llama más la atención y lo que nos aviva y nos enloquece y nos llama a gritar gloria a Dios, quizás son los más llamativos, son esos testimonios en donde sobrenaturalmente alguien se sanó, sobrenaturalmente a alguien se le restauró el matrimonio. Pero, creo que muchas de nosotras nos ha pasado que, Señor, ¿y por qué a ella y por qué a mí no? Oye, porque ella no sufrió nada lo que yo estoy sufriendo y porque yo sí. Pero creo que el Señor es maravilloso, como bien decías, Kathleen. Yo también recuerdo haber pasado por mi Getsemaní dolorosísimo, en donde yo le decía exactamente esas palabras, Señor, por favor, pasa esta copa de mí. No quiero vivirla, no me siento preparada para hacerla. No he vivido nada, ni he visto un ejemplo anterior para yo tener que pasarlo. Pero hoy cuando el Señor me dijo, sí va a pasar. Y creo que la oración es esa vitamina, ese refuerzo, ese alimento
para poder pasar esa montaña con contentamiento, que fue lo que me pasó a mí. Aunque el Señor me dijo, sí va a pasar el divorcio, pues fue el que me dio, yo creo que la fuerza espiritual. Yo me sentía en las nubes caminando en ese juzgado. No, o sea, no me derrumbé a pesar de todo lo que escuché, no me derrumbé a pesar de que, bueno, hay cosas ahí que yo decía, no entiendo por qué, pero más grande era mi Señor. Y mi Señor lo nubló todo, como para yo solamente estar concentrada en Él y darle la gloria a Él. Entonces, aunque, como bien nos recordaba hasta aquí, aunque el Señor nos haya dicho que no, hay que seguir orando, hay que seguir insistiendo en la oración, derramando sí nuestro corazón, nuestro lamento quizás en cuanto a la respuesta del Señor, pero en ese lamento encontramos ese consuelo, esa sanidad y ese contentamiento suficiente para tener la gracia para atravesar la montaña, aunque dolorosa, ¿no? Gracias, Catrín, por compartirla. Lina, bienvenida, Lina, querida. Ay, me dice Lina que no puede compartir. Bueno, Lina, no hay ningún problema, bella. Gracias por asistir. No sé si tú se pueda compartir ahora. Si no, le daré el paso a Anastasia. No, parece que no. Anastasia, bienvenida. Nos falta Esperanza. Digamos que Esperanza comparta, si Esperanza puede Esperanza compartir. me puso un mensajito que no puede Ah, compartir. ok, Ujú, ya entiendo. ujú. Listo. Nos escribe Dulce que Que tampoco puede tampoco. compartir. Gracias. Bueno. Ay, bueno, gracias, hermosas, por compartir. Perlita, Celeste, Carlín. Iba tomando notas porque yo siempre necesito como esa ayuda para recordar las cosas. Y cuando hablaba Celeste me recordó el pasaje de Sansón, como toda esa parte del testimonio de Sansón, porque yo siempre recuerdo que los papás no estaban de acuerdo con la relación que él tenía con Dalila, ¿no? Entonces yo me los imaginaba como esos papás orando, porque ellos eran muy dados a Dios, ¿no? Entonces, debían ser como esos papás que estaban ahí orando, orando, que no quiero, como en el testimonio de Michelle, ¿no? Como ella orando ahí por su hijo para que no se dé. Y, y definitivamente era el plan de Dios, y ahí mismo nos dice en la palabra que era el plan de Dios que esa situación con Dalila se presentara. Ahora, eso no quiere decir que, que él quisiera, o sea, que Dios buscara que las cosas fueran, que estuvieran por fuera de lo que Él nos ordena, ¿sí? Pero sí hacía parte del plan de su vida esta mujer en la vida de Sansón. Así que Celeste, no te rindas eh, en oración, no te rindas. Y muchas veces, sin importar lo que nuestros ojos están viendo, que es lo que me ha dicho estos días, no importa lo que sus ojos estén viendo, no importa lo que sus oídos estén escuchando, si es contrario a Dios, no lo tome, no lo tome, simplemente déjelo pasar y tome lo que Dios le ha dicho. Eso es lo que nosotros necesitamos abrazar. Y aun cuando las cosas no sucedan como queremos, como pasó en el testimonio de Michelle, podemos confiar en que Dios lo va a usar para bien y somos testimonio de eso, nosotras mismas. Y me acordaba cuando Perlita hizo su intervención para hablarle a su hija y abrirle los ojos sobre el pasado espiritual de las demás personas y cómo, digamos, que tener esa alerta, ¿sí? De no meternos en una situación así. Y yo les quiero decir que yo tuve esa alerta, que yo ya sabía antes de casarme en qué me estaba metiendo. Yo recuerdo que, que yo ya conocía las cadenas que de la familia de mi esposo. Yo sabía que ninguno de ellos era creyente, que el único que se estaba acercando era mi esposo. Y, y yo recuerdo que yo en mi corazón le decía al Señor, como yo lo voy a tomar así, como yo voy a seguir adelante con esto. Y creo que muchas veces no se trata tanto de que los alertemos,
sino que ellos realmente tengan esa relación con el Señor. Porque yo creo que si yo hubiese tenido esa relación íntima con el Señor, hubiese sido muy diferente la decisión, muy distinta. Em, pero aún así, yo puedo ver cómo todas esas cosas obraron para mi bien y digamos que yo me identifico más con el hijo de Michelle que con Michelle, porque fui yo la que sabía que se estaba metiendo, la que sabían que estaba, cuál era el peligro y la montaña que iba a tener que escalar. Y lo sabía porque yo les puedo decir en mi corazón hasta el día que me casé, que yo tenía ese sentir en mi corazón de que yo iba a tener que atravesar lo que estoy atravesando. No dos veces, pensé que iba a ser una sola vez, pero son las montañas que el Señor nos ha permitido atravesar y yo creo que también tiene que ver con la condición de nuestro propio corazón, ¿sí? Y que a veces tenemos que escalar las montañas porque es la única manera en la que realmente nos vamos a acercar más a Él. Y eso es lo lindo de de ese versículo de apertura de Cantares, que dice, mi amado, miren, Él viene saltando por los montes, brincando por los collados, y es en ese valle, es en ese camino que como cuando leímos el libro de Pies de Siervas, es a través de esas situaciones difíciles, de esos valles, que nosotras como que nos acercamos más al Señor y tenía que ver con nuestro corazón, con lo que nuestro corazón necesitaba. Y entonces, como Perlita nos decía, siempre nos preguntamos por qué a mí y a mí me ha pasado eso. Porque yo le decía muchas veces al Señor, Señor, es que yo he pasado por todo. O sea, yo veo la vida de mi hermana y es como si ella cosechara las bendiciones que yo he tenido que llorar. Y yo le decía, y ella como que está todo, como que todo le va bien, todo lo que yo he orado le va bien, rapidísimo. Yo digo, pero yo he tenido que subir todas las montañas. Y en cierta manera veo frutos, es en la vida de ella y en mis sobrinos. Más que en mi vida, los veo es en ellos. Y eso me ayuda a entender también que el Señor nos usa de diferentes maneras para poder llevar esa bendición, ese testimonio a todos los nuestros, a todos los que queremos, no solamente para darnos los deseos de nuestro corazón, porque yo siento que Dios a veces tampoco me da el deseo del corazón inmediatamente porque tengo que morir a ese egoísmo y a ese deseo mío y a morir a esa lujuria, porque yo creo que el Señor me está hablando de esa lujuria, de lo que yo quiero y que se puede transformar en un Dios para mí. Entonces, yo creo que lo que el Señor me ha estado hablando es de soltar, soltar todo lo que, lo que yo he anhelado, lo que yo he querido, ese sueño de familia, todas esas cosas, soltarlas en sus manos y que Él sea el único deseo de mi corazón. Y yo quiero decirles que el Señor me ha dado tanta paz que yo creo que con Carlín nos identificamos que la segunda vez sí es doloroso, em, pero yo estoy sorprendida y de hecho esta mañana le decía al Señor que estoy sorprendida de la actitud que que Él me ha dado, de esa actitud tan tranquila, tan despreocupada y a veces me asusta, les quiero decir, a veces me asusta porque siento que puedo perder como ese afán por la oración, ¿sí? Que es justamente lo que le decía Michelle a su hijo, que usara ese temor que sentía por la montaña que estaba viendo para mantenerse cerca del Señor. Y yo a veces le digo al Señor, yo siento temor de perder como ese afán, porque yo siento que yo me adapto muy fácil a la situación. Entonces, si el Señor me llama a este viaje, yo puedo durar un tiempo batallando, hablando con el Señor, derramando mi corazón con Él, y ya llega un momento en el que yo me estabilizo, me calmo, abrazo mi nueva vida y ya mi mente empieza a volar en otro camino y le doy gracias de todos modos porque no es como estar todo el tiempo anhelando el pasado, sino que ya es como, "Ay, Señor, listo, sigamos adelante,
vamos a seguir lo que tú me has dicho. De pronto las promesas no son exactamente como yo las he soñado, pero es Dios. Cuando Dios ha tenido un mal pensamiento hacia mí o cuando Él ha querido algo malo hacia mí, nunca y no lo va a querer. Entonces, si esto es lo que hay para mí, listo, lo voy a aprovechar. Voy a vivir esta etapa de mi vida alegre, voy a disfrutar esta etapa. Y, y entonces siento que estas montañas para escalar nos tienen que dar esa fuerza en el corazón de decir, la quiero escalar con el Señor. Quiero todo lo que Él ha querido para mí. Y si esto es para que yo me acerque más a Él, para que yo pueda ser llena de Él, para que yo le pueda servir de una mejor manera, lo quiero. Quiero aceptarlo. Quiero ese trago amargo entonces y quiero seguir adelante con el Señor. Y creo que eso es lo que Él nos llama y que era algo que Perlita también alcanzó a nombrar, pasar esa montaña con contentamiento, que nosotras podamos alegrarnos en las pruebas, que podamos agradecerle al Señor por lo que Él está haciendo en nuestra vida y por lo que Él va a hacer, que es proyectarnos, es como nos decía en la lección de sentimientos, es transformar ese miedo en emoción, transformar eso que pensamos que nos iba a hacer mal a la verdad. Eso nos va a hacer mucho bien. Esto que nos está pasando no nos va a destruir. Esto va a hacer que nosotras podamos salir del hueco, pero también llevar a los nuestros hacia el Señor. Eso fue lo que vivió José y aunque estuvo en la cárcel y aunque vivió lo que vivió, no fue solamente para José. José tuvo que morir a su propio deseo, tuvo que morir a las horas de la carne cuando él intentó que otros lo sacaran de ahí contándoles, recordándoles que él estaba ahí, que se acordaran de él cuando salieran de la cárcel y no se acordaron porque no era el plan de Dios, porque tenía que morir al deseo de la carne y tenía que dejar que Dios fuera Dios. Y creo que eso es lo que nos habla también a nosotras. Dejemos que Dios sea Dios, que Él sea el que dirija el camino, que Él sea el que nos lleve a atravesar, a mover, a subir la montaña, escalarla, lo que sea, pero que sea de la mano de Él, que es donde realmente vamos a sentirnos satisfechas, donde vamos a sentir y a ser llenas de todo lo que nosotras estamos anhelando. Y también eso me ayuda a ser consciente de que así como lo estamos viviendo nosotras, lo están viviendo nuestros hijos, lo están viviendo nuestros esposos o exesposos, porque todos tenemos la misma necesidad de Dios. Y todos, como decía ahí en el libro, tenemos un camino. Dios hizo un camino para cada uno. Dios hizo una montaña para cada uno porque Él sabe y Él conoce el corazón de cada uno y Él sabe cómo tratar con cada uno. Y ya creo que se va a acabar el tiempo, entonces es todo lo que les quiero compartir, hermosas. Gracias, estuvo muy hermoso, muy emocionante. Creo que nos quedamos por dejar a Dios ser Dios, ¿no? Y fomentar nuestra intimidad con Él. Y como decía Anastasia, puede ser que en algún momento nos acomodemos. Soy de esas, que a veces ya el Señor nos llevó ahí, ya, Señor, aquí estoy. Nos acomodamos, pero necesitamos la intimidad para... Buenos días, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Hoy estaremos compartiendo el capítulo 10 de Moviendo Montañas, titulado Montañas que escalar. Y vamos a compartir lo que el Señor nos ha enseñado o alguna alabanza o testimonio en relación al tema. Recordemos mencionar nuestro nuevo nombre antes de comenzar a compartir. Y soy Jewel con ustedes desde Nicaragua. Seré su anfitriona y vamos a comenzar a compartir. Bueno, esta lección yo ya la había leído, pero sabemos que cada vez que volvemos a leer, el Señor nos vuelve a enseñar algo relacionado a lo que estamos leyendo. A veces es algo que está ocurriendo en el momento y las lecciones simplemente vienen para reforzar esos principios que Él ya nos había enseñado anteriormente. Comienzo con esta promesa de Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Eh,
al volver a leerlo, me recordó que cada prueba que atravieso son montañas por escalar, por lo que debo agradecer. Sabemos que no es fácil siempre agradecer las cosas que nos vienen en nuestra vida, que muchas veces las sentimos como ataques, pero son pruebas. Y el Señor nos ha enseñado en su palabra a ser agradecidos en todo momento, porque aunque en ese momento nosotras no podamos ver cuál es el objetivo de esa prueba, si el Señor lo permite, es por nuestro bien. Am, y nos ayuda a ir aprendiendo. Cada montaña que se nos pone en nuestro camino, al escalarlo, vamos aprendiendo y también vamos poniendo en práctica principios aprendidos previamente. Les comparto esto y tengo que decir que además es más una alabanza que un testimonio, y el cual agradezco al Señor que me haya enseñado a dejar que Él pelee por mí, a quedarme callada y dejar que Él me defienda. Durante la semana pasada, o esta semana que acaba de terminar, cuando los niños regresaron al colegio, porque aquí nosotros en la Semana Santa es libre toda la semana, entonces los niños no tienen clase. Esa semana se les dejó un trabajo de entregar un álbum con unas palabras. Al entrar, aparentemente solo mi hijo entregó la tarea. Nadie más se acordó de hacerlo. La profesora recibe el trabajo y no dice nada, lo recibe y lo guarda. Al otro día de clase, cuando están los otros niños, ella saca el trabajo y lo muestra a la sección y les pregunta que si ellos creen que ese trabajo está bien hecho, que eso no es lo que ella quiere, que el niño no era creativo y diferentes cosas que dijo, pero no llamó el niño a un lado y le explicó que por qué el trabajo estaba malo o qué era lo que no le gustaba. Me dice mi hijo que se sentía avergonzado, como todo el mundo estaba diciendo algo negativo que ella preguntaba y les decía sí o no. Entonces ellos le decían que no, pero que incluso dice que su trabajo no era como ella quería, nadie más entregó el trabajo. Entonces, ¿cuál era el punto de comparación? Yo le entiendo porque se sintió humillado, se sintió avergonzado y yo como mamá me enojé en el momento. eh, Porque yo dije, yo también soy profesora, entonces yo dije, esa no es la manera de llamar atención o de corregir a alguien. Se le llama al niño aparte y se le explica cuál es el problema. Entonces, simplemente para poner esto aquí, yo sé que eh, no es que hay un problema, pero sé que con la profesora, casi todas las profesoras, yo soy una mamá que no llega y no dice nada, siempre estoy seria, eh, y parece que no nos caemos bien, tengo que decirlo así. Y hubo una vez en cuando el niño estaba en primer grado que le tocó la misma profesora que le había dado una tarea mala y yo fui a preguntarle también por qué y le mostré el resultado que estaba correcto y entonces ella accedió que sí estaba correcto, que el error le echó la culpa a otra persona por su error. Yo solamente acepté en ese momento, no dije nada y ella lo corrigió. Esta vez me enojé, claro, creo que como cualquier mamá me enojé, pero me quedé pensando en tantas cosas que pude haberle dicho, tantas cosas que se me atravesaron por la mente y que al mismo momento el Señor me recordó de esas lecciones de lecciones vivientes que he leído anteriormente, donde Él nos recuerda a no dejar que el enemigo juegue con nuestros pensamientos, a no dejar
que esos pensamientos sigan dando vueltas en nuestra mente, porque cuando lo permitimos, eventualmente terminamos haciéndolo. Entonces, ¿yo qué hice? Le mandé un mensaje a la profesora y le pregunté, eh, así como les estoy diciendo, buenas tardes, profesora, ¿cómo era que usted quería el trabajo? Ya que se supone que lo hicimos como usted lo pidió, porque en la descripción de la tarea era como nosotros lo hicimos. Ella nunca me contestó, dejó el mensaje así, nunca me contestó. Eh, y yo estaba en el momento enojada y luego digo, no voy a decir nada, lo voy a dejar así. Señor, que tú tomes control, porque no voy a regresar a esa persona que anteriormente yo sé que yo hubiera ido al colegio y le hubiera preguntado que por qué ciertas cosas o le había hablado en persona, pero opté por dejarlo hasta ahí. Y dije que el Señor sea el que vaya a solucionar todo esto. No quiero tener, no quiero tener que hablar en ese caso, porque sé, a como lo dice la palabra, que cuando hablamos mucho, eventualmente terminamos en pecado. Entonces, no quisiera tener que entrar en eso. Sé que se acerca el tiempo que se va a entregar los boletines para ver lo que son las notas de cada asignatura. Y estoy, estoy a la espera de que hay alguna asignatura ahí que yo he visto que las notas han sido eh, un poco bajas, pero he oído cosas de la manera en que la profesora interactúa con otros estudiantes, también humillándolos en relación a sus relaciones con sus padres. Hay un niño en específico que lo he oído varias veces. Y después yo quedé pensando en eso y también me acordé de cómo vamos a dar algo que no tenemos. Entonces, ella quién sabe qué viaje estará pasando. Cada uno estamos en un viaje, nosotros no conocemos por lo que está pasando a las otras personas, pero también mi hijo está en un viaje eh, y tengo que enfocarme en que el Señor nos utiliza a cada uno de nosotras para ser libro abierto. La manera en que nosotros atravesamos nuestras montañas, la manera en que nosotras las escalamos o las tumbamos, otras personas lo están viendo también. Entonces, mejor que hagamos lo que el Señor nos llama a hacer, que las personas vean a nuestro Señor a través de nuestros comportamientos y que no vean una persona que dice ser, en otras palabras, que no seamos fariseos. Entonces, al volver a leer esta lección de montañas que escalar, me di cuenta que yo estaba escalando una montaña, esa montaña de no autodefenderme, que es algo que yo siempre he hecho. Una montaña de, de quedarme callada, que no es algo fácil, pero Él me ha enseñado, Él me ha guiado y gracias a eso. No les voy a decir mentira, no es fácil, pero gracias a eso se me ha hecho un poco más fácil atravesarlo, un poco más fácil ir en este viaje e ir por cada situación, por cada prueba, sabiendo de quién voy agarrado en la mano y sabiendo quién es el que me va a llevar a la gloria, a la victoria. Y ese es mi amado esposo celestial. Entonces, ese incidente que todavía está funcionando, está, todavía está pasando. Sé que no ha terminado, pero también sé que voy de la mano del Señor y que Él me va a estar guiando en cada paso para que yo vaya
eh, atravesándola de la manera en que Él me ha enseñado, en paz, de una manera apacible, un espíritu apacible y en paz, simplemente a la espera de ver qué es lo que Él va a hacer en esta situación, porque toda la gloria va a ser de Él. Entonces, hermosas, sepamos que cada montaña que tenemos que escalar es porque a través de ella vamos a ir aprendiendo algo. Si no, Él se va a encargar de quitar esa montaña de enfrente de nosotros. Pero si Él nos llama a escalarla, es porque hay algo en ese camino que vamos a aprender. Gracias por haberme escuchado y le quiero dar el paso a Lisa. Bueno, hola, soy Lisa en Costa Rica, es que estoy un poco afónica. Sí, yo también leí la lección, y me parece que nosotros más bien vamos, bueno, en mi caso, escalando la montaña. Y escalando la montaña me traía a la mente que cuando alguien escala una montaña, siempre va sujeta a un arnés y que puede ser que se resbale, pero no va a caer. Entonces, puede ser que nos caigamos, que nos resbalemos. A veces las pruebas, como dice Yuel, son difíciles, pero llevamos el arnés de nuestro Señor. Su palabra es el que nos sostiene, ese es la fuerza que nos hace caminar cada día. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, ha sido difícil, mi montaña, pero ahí voy con la ayuda del Señor. A veces las pruebas son muy duras y creo que el escalarla también quiere decir como que vamos viviendo o que llevamos este viaje todos los días, porque en la lección decía, por ejemplo, que hay personas que entran al ministerio y que rápidamente son restauradas o su situación se arregla fácilmente. En mi caso yo llevo 3 años y, y no quiere decir que en esos 3 años o que ahora sea más fácil que al principio, porque pues mi esposo terrenal tiene otra persona, pero el Señor, el Señor nos da fuerza cada día para ir escalando esas montañas y como les digo, o sea, creo que ese es nuestro arnés, ¿verdad? El Señor me decía eso, que Él es el arnés que nosotros necesitamos para poder agarrarnos y aunque nos resbalemos no nos vamos a caer. Seguir caminando esta montaña es eh, también poner la otra mejilla, no hacernos a un lado o darle solo vuelta a la montaña, sino es enfrentarla, pero con las armas del Señor, con las armas de su palabra, con todos los recursos que hemos aprendido aquí en el ministerio con cada principio. Es como dice Yuvel, o sea, los demás nos ven hacer lo que, porque somos epístolas para los demás y tal vez no hacemos lo que todos los demás quieren, pero hacemos lo que sabemos que estamos obedeciendo al Señor. Entonces, a veces no creemos que las personas nos ven, pero sí, las personas ven lo que nosotros estamos haciendo. Y, y eso también es un testimonio porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos ha indicado y por eso estamos aquí, porque tal vez fuimos desobedientes al principio, pero ahora queremos hacer las cosas bien en obediencia a nuestro amado. Y entonces eso quería compartirles, que sigamos agarrándolos de ese arnés, aunque enfrentemos nuestra montaña, aunque la escalemos, Él es nuestro arnés, su palabra y cada principio. Por eso yo no me canso de decirles que sigan leyendo los recursos. Si leyeron una lección y el Señor se las vuelve a poner, vuelvan a leer, porque cada vez que leemos un recurso nos enseña cosas diferentes o estamos en una situación diferente a como lo habíamos leído la primera vez. Entonces eso nos va a ayudar a seguir adelante. Eso quería compartirles. Gracias, Bella, gracias por compartirnos lo que el Señor le puso en su corazón. Eh, y creo que agregando a lo que usted dijo, cada vez que nos enseña algo nuevo o podemos ver las cosas de un punto diferente, es porque estamos madurando en la palabra del Señor, estamos aprendiendo a ver las cosas como Él quiere que las veamos, de su punto de vista y no del punto de vista humano.
y, y recordarnos que Él ya sabe por lo que vamos a pasar, pero que tengamos presente nosotros también que Él está ahí siempre con nosotros. Y quiero compartir esta promesa con ustedes de Deuteronomio 24. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Entonces, cuando tengamos montañas que escalar, no hay por qué preocuparnos, porque Él nos dará la victoria y porque vamos agarradas de su mano y de su mano sabemos que estamos seguras, completamente protegidas. Entonces, Él nos va a proteger. Gracias, Bea. Gracias, Lisa, por compartirnos esto, recordarnos eso. Y vea si alguien quiere compartir algo más antes de que cerremos, ya que las otras novias no pueden compartir hoy. Yo había dicho que no iba a compartir hoy, pero perdóname, Está Joel, bien. por introducirme así. Em, Hace poco tuve la experiencia de escalar una montaña, realmente, literal. Em, y en ese proceso ahora mismo Dios me decía, pero pues dale, compártelo. Cuando uno va escalando, hay veces, momentos en que tú no ves los huequitos donde poner el pie o donde apoyar las manos. Y en ese proceso de subir, te sientes, a veces llega un momento en que estás, uno, cansado y dos, no sabes a dónde, o sea, sabes que tienes que subir, pero no sabes cómo subirlo. Y entonces me decía, es que el punto es también, vas a subir, sabes que estás conmigo, pero a veces no estamos abiertos a la guía, en que tenemos que mirar bien a dónde vamos a pisar y seguir esa guía de Dios en que nos dice, mira, es pon el pie acá, pon el pie acá y tienes que pararte fuerte, porque si no estás firme en mí, no vas a saber cómo subir, te vas a paralizar y pueda de que sí estás agarrada a mi arnés, pero te va a costar más subir y te vas a cansar más rápido. Entonces, esa era como la alegoría en la que él me estaba enseñando precisamente ese día. Y da la casualidad con esta lección que me lo trajo a memoria y también me trajo a memoria la bajada. Cuando ya uno llega ya, a veces uno piensa que ya terminó y viene el proceso más difícil y es tener la plena seguridad de que cuando vas a seguir ese proceso, o sea, ya está finalizando la prueba, vas a seguir, viene el proceso más difícil y es que tú estás mirando que subiste mucho y el acantilado está fuerte. Y entonces, ¿cómo te tiras de ahí? O cómo sigues ese proceso de seguir para ir a otra montaña y volver a escalar otra montaña. Entonces, son diferentes tipos de miedos que uno va atravesando a través de este viaje y me explicaba eso, son diferentes formas de miedo. Hay unas que están apenas iniciando y apenas están aprendiendo a colocarse firmes en mí y apenas están colocando el arnés y apenas están colocando eso y es apenas que están conociendo al Señor. Otras están escalando y otras están viendo en qué huequito van y hay veces no escuchan y se cansan y quedan ahí, pero empiezan a otra vez nuevamente a escucharme. Y luego las que están subiendo y luego las que van para otra montaña más grande y ese es el caminar en nosotros que vamos de gloria en gloria, vamos en este proceso con Él, pero en diferentes etapas también con Él y de diferentes formas, era lo que Él me explicaba, y que son diferentes tipos de dificultades y de pronto lo que a mí en estos momentos me parece muy difícil, para otras ya ha pasado por ahí y me puede decir, mira, recuerda que el piecito es por acá, recuerda que te tienes que estar firme con Dios aquí porque si no te va a ser muy difícil subir allá y definitivamente era lo que me traía a mi corazón él con esa experiencia y con esta lección también. Eso era lo que pues quería compartirles. Gracias, muchísimas gracias, Vera, por compartir. Me encantó lo que mencionaste. Me hiciste recordar cómo él te llevó a escalar una montaña de manera literal. Eh, También me llevó a escalar una hace más de 10 años. Y a veces creemos que porque somos
jóvenes somos fuertes, podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. A veces pensamos que si otra persona puede, yo también puede, pero tenemos que saber de dónde es que nos estamos agarrando. Me gustó cuando mencionaste que cuando vamos escalando la montaña, eh, es diferente a cuando estamos bajándola. E inmediatamente él me recordó ese momento que yo estaba encima de la montaña. No era algo que tenía planeado compartir hoy, tenemos tiempecito todavía, así que lo voy a compartir porque gracias a Viera, el Señor que me recordó ese, esa situación. En ese entonces yo estaba soltera, estaba todavía en la universidad y fue una beca que conseguí para estudiar afuera en los Estados Unidos y en un trabajo de clase que tenía que ver con el liderazgo, algo que Viera mencionó. Tuvimos que hacer ese gira de campo, que era ir a escalar montañas. En mi vida nunca había escalado una montaña. Sí, yo sé que o sea, a veces en donde uno vive, por lo menos aquí donde yo vivo, nosotros caminamos mucho. Entonces, a veces tenemos que caminar en lugares que son bien altos, pero nada como escalar una montaña en el frío con una carga en la espalda y con tanta ropa para uno mantenerse calentito y a la vez uno se pone muy caliente cuando está caminando y tiene que abrirse para agarrar ese viento frío. Eh, yo en ese momento no estaba en esta relación que yo tengo con el Señor ahorita. Yo tenía una relación con mi amado desde que yo era joven, pero llegué a cierta edad donde yo empecé a soltarme de él. En ese entonces, aunque yo siempre oraba, yo siempre hablaba con el Señor, no tenía el tipo de relación que tengo hoy. Y subiendo la montaña, no me sentía tan mal, pero ya cuando se estaba poniendo más empinada, ahí sí uno empieza a sentir tanto el cansancio en las piernas, si uno no está acostumbrado como yo a escalar, todo empieza a doler, se me terminó el agua y empecé a quedarme sin aire porque estaba deshidratando. Y me decían, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. El que era líder del grupo nunca volvió ni volvió a ver si alguien de su equipo se estaba quedando atrás. Entonces, el que era líder de todos los equipos fue quien regresó para ayudarme hasta llegar. Cuando llegamos arriba, cuando llegamos arriba, me dice, descanse. Cuando yo me siento, o sea, cuando me paro me detengo de caminar, yo sentí que el corazón mío estaba palpitando tan fuerte que yo lo podía sentir en la cabeza. Y yo sentía como que me iba a caer. Y me dicen, siéntese aquí. Y cuando yo siento tanta palpitación que nunca lo había sentido en mi vida, yo le hablo al Señor y yo le digo, Señor, yo no me quiero morir aquí. Yo no quiero dejar mi cuerpo aquí. Y si yo me muero aquí, también se va a morir mi mamá allá en casa porque ella no espera que le den una llamada. Así que esto no pase, Señor. Eh, simplemente sentí paz. No sabía cómo explicarlo porque no sabía qué era, pero sentí paz, ya no estaba tan agitada. Todo se calmó. Y miro para abajo, y cuando miro para abajo, como decía Viera, subir la montaña es una cosa, subirla no estaba tan mal, pero al tener que bajarla, la manera que estaba empinada, nos subimos a un punto tan alto que podíamos ver todo abajo, pero ya para bajarlo eh, no estaba de una manera fácil para bajar. Uno tenía que
o bajarse rodando o bajarse corriendo y rogándole a Dios que no se caiga. ¿Y yo con qué fuerza voy a bajar? Señor, tú bájame, tú bájame. Y bajé resbalando. Cuando yo llegué, le dijeron pues a los profesores que ya no podía seguir. Esa era la primera parada. Habían dos paradas más para ir. O sea, subir otras dos montañas. Yo no pude. Así que hasta ahí llegué y me regresaron a la universidad. Y yo quedé pensando todo ese día, todas las cosas que me pasaron. Me regresaron a la enfermería, intentaron sacarme sangre y de lo fría que yo estaba, no salió nada. Las enfermeras me dicen, ¿será que se congeló tu sangre? Yo, puede ser, porque estaba con mucho frío y no salía de ninguna de las manos. Pero yo simplemente decía, ¿cómo pude haberme yo quedado aquí? Yo pude haber muerto, porque de tanta palpitación me pudo haber dado un paro o cualquier cosa. Pero el Señor todavía no tenía eso en sus planes. Más bien, era una lección que Él me estaba enseñando en ese momento, pero que yo no entendía. Que hoy en día, después de aprender todo lo que hemos aprendido a través de los recursos, yo puedo verlo de otra perspectiva. Y yo puedo ver que literalmente era una montaña que yo tenía que escalar para que Él me enseñara de quién era mi fuerza, que mi fuerza no era por mi juventud, que mi fuerza no era porque yo me creía fuerte, sino que mi fuerza venía de Él. Porque si yo no le hubiera hablado, yo simplemente sentía que o es, o es Él o es Él, no tenía ninguna otra opción. Entonces, que Él fue quien me salvó. Él fue quien me hizo bajar esa montaña. Y Él es el que me tiene aquí hoy, que yo puedo compartir eso, que lo digo sin caer en lágrimas, porque yo lloraba pensando que ahí me iba a morir, eh, y que hoy estoy aquí y que las montañas que ahora me hace escalar no son literalmente montañas por las que tengo que caminar, pero que siempre mi fuerza es y ha sido Él y siempre será Él, que Él es el quien me eleva en esa montaña y el que me hace bajar de la forma más segura y que siempre que voy por una montaña, cada experiencia es algo aprendido. Entonces, veas, para todas, cada experiencia, cada montaña que escalamos es una lección aprendida. Para las que están nuevas en este camino, Dulce, Paloma, eh, como decía Viera, para cada una. Cada nivel, cada situación, la manera en que la enfrentan va a ser diferente, pero quien es el que nos da la fuerza es el mismo. Entonces, en cualquier situación que se encuentren ahorita, ya sea comenzando su viaje de restauración, eh, en la mitad, que nosotros creemos que estamos en la mitad o en el centro, o que si ya tenemos una restauración matrimonial. Nunca nos olvidemos de quién es el que nos tiene de la mano. Que nunca se nos olvide que no estamos solas, que nuestro amado está ahí guiándonos, tomándonos de la mano. Pero que también una cosa que mencionaba Viera, que tenemos que estar abiertas a su guía, porque a veces nos cerramos, que no queremos que las personas o que Dios nos guíe, que la palabra dice una cosa, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Si vamos a pedir al Señor y dejar que Él nos guíe, entonces tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a hacer lo que Él nos llama a ser obedientes en su palabra, en cada principio que Él nos enseña. Y ahí estamos seguras que Él nos dará la victoria. Habrán diferentes montañas, puede ser con su familia, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, en personal, pero en cada una de ellas, el que nos lleva es nuestro amado esposo celestial. Entonces, démosle a Él el lugar que Él se merece, el primero en nuestras vidas, y dejemos que Él sea nuestra guía cuando vayamos escalando cada montaña que nos viene en esta vida.
Entonces, gracias, Bellas, por habernos acompañado, por habernos escuchado y nos vemos en la próxima reunión. Que tengan bendecido semana.